Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encomendamos en tus manos, Señor, y también te pedimos que tú nos hables con tu palabra. Da fundamentos, Señor. Señor mi Dios, mis hermanitos siempre necesitan tu palabra, necesitamos tu escritura, Señor. Gracias, Padre, te damos, porque has sido bueno con nosotros. Eres grande en misericordia, grande en poder, grande en amor. Y ahora, Señor, aquí estamos. Que la guianza de tu Espíritu Santo esté dándonos sabiduría y, Señor mi Dios, claridad en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 4, verso 1 en adelante. Hermanitos amados, como se ha dicho al inicio de Romanos, este libro contiene mucha doctrina, hermanos amados, doctrina muy importante, muy fundamental para nosotros los hijos de Dios, para que no seamos removidos de esta fe, la fe en el Señor Jesús, en su Evangelio. Muy bien, vamos a continuar, hermanitos. Se ha estado viendo acerca de la justificación, que es una obra del Señor para nosotros, pero hoy vamos a ver lo que a nosotros nos corresponde. Dice, versículo 1, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Claro que habla entre judíos. Pablo era judío, hermanitos amados, de la tribu de Benjamín. Y bueno, pero aquí generaliza. Y acuérdense que habíamos visto el contraste también hace algunas transmisiones atrás de lo que es la circuncisión y la incircuncisión, y que cuenta más obedecer los mandamientos del Señor, y así uno estará circuncidado del corazón. Ahora dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham no hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Muy bien, hermanitos, claro que habla que Abraham había sido justificado, pero no por ser bueno, no había ley todavía, mis hermanos, sino que fue justificado por la fe, porque él le creía a Dios. Y bueno, va a aclarar y ahondar, hermanitos, qué es esto de la justificación, y va a tocar también el tema de la circuncisión. Dice, si Abraham no hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, hermanitos. Claro que en su contexto también le trata de hablar a los judíos para que entiendan esto. En cuanto al tema de la circuncisión, o sea, va a aclarar, hermanitos, un antes y un después. Pero primero es creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, en el Antiguo Testamento, este personaje también se le conoce padre de la fe, amigo de Dios, Abraham. Hermanitos, él le creyó a Dios y solamente por creerle ya también fue justificado. Claro, hermanitos, que hubo obras de Abraham como la obediencia, pero no fue justificado por la obediencia, sino por qué movía a Abraham para ser obediente. Él le creía a Dios, ya que dice la palabra del Señor, hermanitos, en Génesis capítulo 12, que el Señor le dio una orden: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y hermanos amados, Abraham le obedeció. Pero antes de esa obra, porque obedecer es una obra, pues le obedeció porque creyó. Y eso fue lo que se le contó por justicia. Ahora, 4.
Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Cuando alguien trabaja, hermanitos, esas obras ameritan un pago, un salario. Pero el que no trabaja, aquí dice 5. Pero el que no trabaja, o sea, no hizo obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, trabajar es una obra y tener fe es algo que agrada a Dios y es lo que nos justifica. O sea, hermanitos, como se ha estado viendo, las obras que podríamos hacer nosotros, como guardar mandamientos, no nos van a justificar, pero las hacemos y las tenemos que hacer porque dijo el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanitos, si obedecemos, si hacemos obras, pero porque le amamos, y le amamos porque Él nos amó primero. Pero esas obras nos sirven para justificarnos. Sin embargo, esas obras todas tendrán recompensa. Ahora dice, verso 6. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, no esfuerzo, hermanitos, aunque debemos de hacer esfuerzo, esfuérzate y sé muy valiente, claro que sí, pero con el enfoque correcto, no para salvarnos, sino porque Él ya nos salvó y ya nos justificó y le amamos y le estamos muy agradecidos. Ahora dice, hermanitos, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Quién hizo eso? Dios perdonó. Nosotros solamente creímos. 8. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Habla de nosotros. Ya no nos culpa, porque Cristo Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Por eso le alabamos, hermanitos. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, judíos, o también para los de la incircuncisión, nosotros gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Hermanitos, antes de ser circuncidado, Abraham ya había tenido fe y ya le había sido contada por justicia, sin la obra de circuncidarse. O sea, no la circuncisión trae, hermanos amados, la justificación, que es una obra. No, la circuncisión es una señal. No, hermanitos, es por. Ahora, nuevamente, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando él era incircunciso todavía, hermanitos, él tuvo fe y ya le fue contada por justicia. Todavía no había sido circuncidado. Y luego fíjese el verso 11. Y recibió la circuncisión como señal. La circuncisión, hermanitos, es una señal de pacto. Y aquí dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, hermanitos, si Abraham se hubiera circuncidado y después de ser circuncidado le fue tomado en cuenta eso como justicia, la circuncisión, esa obra, entonces esa salvación, toda esa herencia le hubiera tocado nada más a los judíos. ¿Por qué? Porque Abraham ya era circuncidado. Pero no, como no había sido circuncidado todavía y él ya le creía a Dios sin ser circuncidado, eso simboliza y representa también para nosotros los no judíos de que aun que no hubiéramos hecho alguna obra, hermanitos, ya
creemos en Cristo Jesús. Y las obras que hacemos no cuentan para ser justificados, son por amor esas obras. La obra que podemos hacer, si así se le puede llamar, es la fe, hermanitos. La fe en Cristo Jesús. Usted le cree a Dios, sobrepasó toda obra, hermanos. ¿Cómo llamamos? Esforzarnos, portarnos bien, o como llama la gente de afuera, ser buenos. Aunque bueno solamente es Dios, dijo el Señor Jesús. Bueno, entonces, hermanitos, la fe que usted le tenga a nuestro Señor Jesús es mayor que cualquier obra que usted haga. Es mayor y es la que le justifica. Ahora, dice la palabra del Señor, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. A usted, a mí, sin ser circuncidados, siendo gentiles, nuestra fe es contada por justicia, que equivale a que es como si hubiéramos hecho todas las obras de la ley y todo el esfuerzo y todo el empeño, hermanitos, solamente creyendo en el Señor Jesús. 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así como él estaba antes de ser circuncidado, ya tenía fe, así nosotros, hermanitos, sin obras, sin tener ley todavía, pero ahora ya la tenemos, pero ya éramos justificados solamente creyendo al Señor Jesús. Ahora, verso 13. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. O sea, hermanitos, esa promesa que Abraham recibió no era, hermanitos, por otra cosa, o sea, que él haya obedecido la ley, no había ley, sino por su fe. Le repito, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, ni siquiera existía la ley todavía, mis hermanos, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si solamente para los judíos, hermanitos, fuera la herencia, pero nada más por la fe, dice, vana resultaría la fe. Ahora, 15. La ley produce ira. Cuando no se cumple, produce ira, hermanitos. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, en tiempos de Abraham no había ley todavía, hermanitos. No había transgresión tampoco. 16. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia. Hermanitos, gracia tiene una definición espiritual muy hermosa y profunda. Pero vamos a parafrasear poniendo regalo. Regalo. Y claro, regalo que pues obviamente es gratuito. 16. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, por regalo, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino para la que es de la fe de Abraham. Con esto, hermanitos, fíjese lo que dice. Él es padre de todos nosotros, o sea, padre de judíos y de incircuncisos gentiles como nosotros. Hermanitos, no por la circuncisión, sino por la fe que él tuvo, y esa fe también la tenemos nosotros los no circuncidados. Por eso también se dice que es nuestro padre. Abraham, hermanitos, un judío dice que es Abraham su padre. Nosotros, los no judíos, también podemos decir Abraham es nuestro padre, o sea, descendientes de Abraham somos, pero no por sangre, no por carne, sino por la fe de Abraham. Y hermanitos amados, nosotros, claro que somos hijos de Dios,
pero provenimos de algún lado, o sea, de una línea, la línea de Abraham. Alguno diría, pastor, nosotros no somos de la línea de Abraham, porque no somos de sangre judía. No, en verdad, de esa manera no. Pero por la fe que él tuvo y la fe que nosotros tenemos, entonces también podemos decir, provenimos de él, de Abraham, provenimos de la fe de Abraham. Dice, él es padre de todos nosotros, de esa línea procedemos. 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, no solamente de judíos. Hermanitos, y claro, hay más naciones que provienen de Abraham, no solamente las 12 tribus de Israel, ya que Abraham tuvo literalmente, hermanitos, aparte de Isaac, otros hijos, no solamente Ismael, sino otros también, porque, hermanitos, tuvo hijo de Sara, que era Isaac, hermanitos, también de una sierva que se llamaba Setura, también, hermanitos, de otra que se llamaba Agar, y hermanitos, hubo más descendientes. En lo literal, por eso hay más naciones, aparte de Israel, aparte de los árabes, y bueno, en lo literal, más naciones. Y claro, espiritualmente nos incluye a nosotros. Dice, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios. Y va a hablar aquí de Dios, hermanitos. Y lo es delante de Dios, a quien creyó. Y Dios, dice, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios, hermanitos. Él da vida a los muertos. Y claro, hermanitos, que esto ahonda mucho en un tema, que es, hermanitos, resurrección, literal, pero también vida después de la muerte, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios da vida a los muertos. ¿Se acuerda usted de las palabras de nuestro Señor Jesús? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Claro que tiene una sola interpretación, los que realmente murieron y van a vivir, porque para Dios todos viven. Porque también está escrito que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pero claro que se puede aplicar para un muerto espiritual, o alguien que se está muriendo. Claro, hermanitos, Él da vida a los muertos. Ya lo vimos aquí. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanitos, mis hermanitas, aplicándolo espiritualmente, ¿habrá alguno que se consideraba muerto espiritual? ¿Habrá alguien que se consideraba que ya se estaba muriendo espiritualmente? Que hasta le decía a Dios, Dios, me estoy muriendo. Cada día me muero espiritualmente. Cada día estoy fallando, pecando más, alejándome más de ti. Me estoy muriendo. Sálvame, Señor. O tal vez hay alguno que ya declaradamente dice, estoy muerto, Señor. He fallado, he pecado y estoy muerto espiritual. Ven a darme vida. Ven a salvarme. Ven a perdonar mis pecados porque estoy muerto. También se aplica, hermanitos, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Muerto espiritual se puede aplicar, hermanitos, esta escritura, ya que la palabra de Dios tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Así que, hermanitos, aquí está escrito, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Hermanitos, también claro que en lo literal y conforme al contexto se refiere a Abraham, porque en otra parte dice que él ya estaba como muerto. Eso en el contexto que vamos a ver en el verso 19. Ya estaba como muerto. ¿Por qué? Porque tenía 100 años.
Y hermanitos, su cuerpo ya había pasado el periodo, por así decir, de la reproducción. Era fuera de edad. Sara era estéril. Vamos a leerlo. Simplemente, hermanitos, el Señor tiene poder para dar vida a los muertos. ¿Cuánto más para uno que todavía está vivo, hermanitos? Pero continúa. Y hermanitos, dice el verso 17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es eso, hermanitos? Dios llama las cosas que no son como si fueran. A uno que no lo es, le llama santo. ¿Por qué? Porque ya está justificado. A uno que no era, y hermanitos, por la vida tal vez tan impía y perversa, ahora es llamado hijo de Dios porque creyó y recibió al Señor. Juan capítulo 1. Hermanitos, llama a las cosas que no son como si sí fueran. Imagínese usted, hermanitos, vamos a hacer un contraste, una comparación entre este poder de Dios y nosotros. Por ejemplo, nosotros, comenzando con nosotros, hermanitos. Si alguno de ustedes, mis hermanitos, tiene la tristeza y el dolor de que un ser querido se le ha perdido, se le ha ido, hermanitos, se ha desviado, usted le duele en su corazón porque sabe el fin que le espera. Ahora, ¿qué hace usted, hermanitos, en lo real y carnal? Por ejemplo, si alguno de mis hermanitos tuviera un hijo adicto, cualquier tipo, hermanitos, de vicio, pero tiene una adicción, ¿cómo se le llama? Espiritualmente está atado, es esclavo del pecado, está muerto en delitos y pecados, está perdido. Espiritualmente tiene varios nombres, pero realmente, o sea, carnalmente, podría tener el nombre de es un adicto. Bueno, se le llama adicto, pero está atado a un pecado. El que practica el pecado se hace esclavo del pecado, dice la Escritura, pero el Señor Jesucristo, Él hace libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios, el Señor Jesús, puede libertar. Pero vamos a lo siguiente. Se le llama de cierta forma. Uno le llama adicto, tal vez. Afuera le pueden llamar adicto. Pero Dios, ahora es el contraste de nosotros con Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios le puede llamar, tu hijo es un siervo mío. ¿Cómo? Si es un adicto. Pero Él llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor dice, tú lo ves como un adicto y lo llamas así, pero yo llamo las cosas que no son. Y no es un siervo mío. Está muerto, está atado, está esclavizado, pero yo llamo las cosas que no son como si fuesen ya. O sea, hermanos amados, Él así obra con su palabra, llama las cosas que no son. Uno diría, Señor, pero no es libre, no es tu hijo, no está bien, no es cristiano. ¿Cómo tú lo puedes llamar siervo tuyo si es siervo del pecado, o del enemigo, o del mundo? Y dice el Señor, así soy yo. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. A ti te llamo santo, no lo eres a tus ojos. Te llamo mi hijo, y faltan muchas cosas, pero yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Es que la palabra de Dios es poderosa, hermanitos, y en verdad Él actúa de esa manera. Podríamos decir, hermanitos, lo que está escrito acerca de nuestro Señor Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Él comenzó la fe y Él, hermanitos, concluye la fe. Es el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque
Claro, no podemos decir que Dios tiene fe en alguien más, no. Él es el autor de la fe y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús. O sea, Él ve más allá, Él ve a futuro, y Él ve, mientras alguno ve a su hijo adicto, Él ve a futuro, y lo que no es, ya lo llama como si ya estuviera cumplido. Él lo llama, es mi siervo, y uno dice, pero todavía no se arrepiente, no quiere venir a Cristo, está empeorando, no mejora para nada. ¿Cómo tú lo llamas siervo tuyo si yo veo que cada día está peor? Porque Él está viendo a futuro, y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y hermanitos, abra su corazoncito y ponga mucha atención, porque hay un tema que se ha predicado en muchos lados, que parece similar a esto que es espiritual, y no lo es, hermanitos. Y se trata de la confesión positiva. Y parece que tiene un respaldo y sustento bíblico, pero tiene otro enfoque y es un tema torcido y es error doctrinal. Se parece, hermanitos, porque podrían decir, bueno, entonces tú, cristiano, pues haz una confesión positiva, declara cosas positivas, di esto así positivamente y esto, y así se te va a conceder. Parece que sí, hermanitos, porque escrito está, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. Bueno, parece correcto la confesión positiva. Entonces voy a declarar, y de ahí la palabra decretar, de esa raíz, hermanitos. Pero no tenemos la autoridad facultativa para decretar cosas que querramos según nuestro corazón. No, porque nosotros no somos Dios. Dios es Dios. De ahí la distorsión, hermanitos, de la declaración positiva, confesión positiva. Lo que tú confieses o decretes, así será hecho. Dice la palabra, dijo el Señor Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo lo haré. Pero son cosas que van de acuerdo a su voluntad. No, cosas que yo quiero, porque yo, en mí, dice Romanos capítulo 8, no habita el bien. Romanos 7, no habita el bien en mí, y mi corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, eso de confesión positiva está enfocada al hombre y a lo que quiere el hombre en su corazón. Ahí está el error. Yo no puedo hacer declaraciones o confesiones positivas partiendo de la voluntad de mi corazón, lo que yo quiero o mis deseos. No, porque yo no soy Dios. Y el Señor Jesús no me enseñó, no nos enseñó eso. Él nos enseñó a decir, hágase tu voluntad y no la mía, no mi voluntad. Y lo que enseñan en cuanto a confesión positiva es lo que tú quieras, eso decláralo, eso decrétalo y se hará. No, Dios no me enseña lo que yo quiera. Antes bien, dice que si quiero ir en pos de Él, me niegue a mí mismo, tome su cruz y le siga. Nada de lo que yo quiero. También eso es lo mismo que oró el Señor Jesús. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú. Cuando Él estaba en el Getsemaní. Muy bien, hermanitos. Aclarado esto, es Dios, no nosotros. Es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que sí podemos declarar o creer? Y sí será correcto. ¿Qué es lo que dijo Dios? Dios dijo que va a salvarme. Lo creo. Y eso que Dios dijo, lo declaro. No lo que quise en mi corazón. ¿Nota la diferencia? Lo que Dios prometió, eso es lo que declaro. Su palabra, viva, eficaz. Eso es lo que confieso, su palabra.
porque su palabra es poderosa, es viva. Entonces, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué voy a hacer yo al respecto? También puedo llamar cosas que no son como si fuesen, pero creyéndole a lo que Él dijo, porque si Él dijo, Él lo hará. Y ahí viene lo que se llama esperanza. Tengo esperanza en Dios. Ahora, continuamos, hermanitos, porque esto profundiza más. Ya dijo que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces nosotros, hermanitos, podemos llamar cosas que no son, decir, sí, mi hijo es un siervo de Dios. Bueno, si Dios me habló y me dio su palabra de que Él es, no será, sino que Dios lo ve ya como un hecho, es un siervo de Dios, no de mi corazón, hermanitos, sino de la palabra de Dios, yo confieso también, Él es, ella es un siervo, una sierva de Dios. También estoy llamando las cosas que no son como si fuesen, pero basado en la palabra de Dios, no en mi corazón, que tiene esa característica de ser engañoso y perverso. Continuamos, hermanitos, verso 18. Él creyó, ahora habla de Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Hermanitos, ¿qué es esto? Así está traducido en esta Biblia. Hay más versiones, más traducciones que dicen, Él creyó en contra de toda esperanza. Y bueno, también dicen que creyó cuando ya no había esperanza. Son otras traducciones, hermanitos, y sí son correctas. ¿Por qué se tradujo aquí esperanza contra esperanza? Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, hermanitos, le voy a explicar. Ya que hay amor, me voy a referir a varios temas para darle el contraste. Hay amor natural y hay amor que es de Dios, que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón. Eso lo veremos con la ayuda de Dios mañana si seguimos en la tierra. Un amor que procede de Dios. Amor natural, hay amor de Dios o espiritual. Hay paz del mundo, hay paz de Dios. Hermanos amados, hay sabiduría del mundo, hay sabiduría de Dios. Y así, hermanos amados, bueno, también hay esperanza de Dios y hay esperanza espiritual, bueno, del mundo o natural. ¿Cómo? ¿Qué se espera en lo natural? También, hermanitos, los inconversos tienen una esperanza natural. La de nosotros no es natural, es espiritual. ¿Qué se espera en lo natural para un inconverso? Por ejemplo, si algún inconverso oye que tiene cáncer, ya se crea una esperanza natural. El que tiene cáncer se va a morir. Esa es su esperanza, por así decirlo, terrenal o natural, o incluso hasta mala. Una esperanza mala. Este se va a morir. ¿Por qué? Porque tiene algo. Por ejemplo, cuando alguien está envejeciendo, hermanitos, esa esperanza natural dice, cada vez pues va a tener más deficiencias, más anomalías, porque está envejeciendo. Eso es una esperanza natural. Pero aquí dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza espiritual de que Dios le dijo, tendrás descendencia de tus propias entrañas. De ti va a salir descendencia. Él creyó y tenía esperanza. Un día Dios me va a cumplir su promesa. Y fíjese bien, basado, no en su deseo, sino basado en la palabra, basado en la promesa de Dios. Eso le llamamos esperanza, por así decir, hermanitos, para que quede claro, esperanza buena o esperanza espiritual. Le cree a Dios. Y hermanitos, es como si Dios le hablara a usted con la prédica o la lectura de la palabra.
le dijera, yo te voy a dar esto o voy a hacer de ti esto, y usted le cree y espera y sigue esperando. Por ejemplo, el caso de José el soñador, le mostró en 2 sueños que sus hermanos y hasta sus padres se iban a inclinar ante él. En otras palabras, que él iba a ser autoridad. Y hermanitos, eso lo dio Dios. No era algo que José quería de su iniciativa. No, Dios le habló. Pero cada vez que pasaba el tiempo era peor. Llegó, hermanitos, a ser odiado por sus hermanos, lo iban a matar, lo echaron a una cisterna, lo vendieron, fue esclavo, luego fue preso. Pero como era palabra de Dios, se cumplió. Esperanza en lo que Dios dijo. Esa es esperanza espiritual, hermanitos. Pero la esperanza natural es, oh, todo se está empeorando, está pasando el tiempo, se acaba el tiempo, ¿qué va a pasar? Y hermanitos, por eso él creyó en esperanza espiritual contra esperanza natural. Ahora, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. La palabra de Dios le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y dice el 19, y su fe no se debilitó al considerar, fíjese bien, su cuerpo que estaba ya como muerto. De ahí, hermanitos, la palabra que Dios da vida a los muertos. Su cuerpo ya como muerto, hermanitos. Un hombre anciano, ya arrugado, ya cansado, pero Dios da vida a los muertos. Dice que estaba ya como muerto. O sea, hermanitos, esa esperanza natural no opacó la esperanza espiritual. Le leo todo el 19. Y su fe no se debilitó. No se debilite la fe de usted, hermanitos, aunque empeora todo o pasa el tiempo. No se debilite. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, él sabía, su mujer era anciana y era estéril, pero su fe no se debilitó. Esa esperanza natural, aunque la tenía delante de sus ojos, no debilitó su fe, hermanitos. Dice, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dude usted, hermanitos. Si nos vamos a sostener en esperanza, es basado en la palabra que Dios nos dijo. Dice, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Hermanitos, fortalézcase usted en la fe. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer ¿qué? Lo que yo quiero, no. Lo que yo decreto, no. Lo que yo deseo, no. Sino para hacer lo que Él prometió. Así que basados en la palabra de Dios, tenemos esperanza, hermanitos. Ahora, 22. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Usted cree en el Padre, en el Espíritu Santo, que levantó de los muertos al Señor Jesús. Tenemos esa fe de Abraham entonces, hermanitos. Creemos y no las obras nuestras nos justifican, sino la fe en el Señor. Por eso le decía al inicio de esta transmisión que la justificación es una obra de Dios, obra del Señor Jesús en nosotros. Pero la fe es una cosa que nosotros hemos de hacer. Le podríamos llamar una obra. ¿Hacer qué? Tener fe. Muy bien. Y dice, hermanitos amados, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Usted cree que el Señor Jesús resucitó? Yo creo firmemente que sí, hermanitos. Y por creerle, ya esta fe resultó para justificación. Esta fe es más que cualquier obra o muchas obras buenas que hayamos hecho. Las obras, le reitero, son por amor y claro que contraen recompensa.
pero la fe cuenta mucho, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanitos que oyeron esta palabra. Que no se debiliten en la fe. Que te crean a ti siempre, Señor. Te creamos a ti siempre, aunque pase el tiempo. Señor, que también llamemos las cosas que no son como si fuesen de lo que tú nos has prometido. Y Señor, siempre creeremos en ti. Siempre, Padre. Aunque cada día se deteriora más, se complica más cada situación, pero tú eres el mismo, eres poderoso, tú das vida a los muertos y llamas las cosas que no son como si fuesen. Muchas gracias, Padre, bendito es tu nombre. En verdad, tú das vida a los muertos. Gracias. Tú eres la resurrección y la vida, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Creemos en ti, Señor Jesús. Dale vida a mis hermanitos. Guárdalos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, les guarde en este día. Amén.